Bien, habíamos quedado en grados en la conversión de la escala térmica. Ahora le vamos a dar. Ya vimos esta parte. Hasta acá. Ahí. Como habíamos dicho, en el sistema de la escala térmica, todo depende. Si es que me da en gases, le va a dar en grados centígrados en sistema internacional. Ustedes lo que tienen que hacer es llevar a grados Kelvin en el sistema internacional. Y si hubiese sido en el sistema inglés, le va a dar en grados Fahrenheit de llevar a grados Rankine. Y aquí tienen unas conversiones de presión. La presión atmosférica, ¿a cuánto equivale? Un ATM equivale a 760 milímetros de mercurio. Equivale también a 760 torr. También equivale a 101,325 newton sobre metro cuadrado, que es igual a pascales. Y si quiero aquí los pascales sería de igual manera. Aquí lo tienen. En bares sería 1.0, lo mismo pero entre 1000 en bar. Y en milibar sería lo mismo que tenemos acá. Depende de las unidades que me den. Aquí ya tengo la presión atmosférica. ¿A cuánto equivale? Un ATM, su conversión. ¿De acuerdo? Y su conversión de la escala térmica, tenemos de grados Rankine, cómo llevar de grados centígrados a grados Kelvin, de grados centígrados a grados Fahrenheit y de grados Kelvin a grados Rankine. Hay otras escalas más que son más simples, pero aquí también ya tienen una. Ahora, siempre las presiones van a estar en función de la temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor temperatura, mayor presión. Que a menor temperatura, menor presión. Son para ambos proporcionales. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un balance hidrostático que es de presión y temperatura en una escala. A mayor altura, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Porque aquí es igual la presión atmosférica. Ustedes lo vieron en física 2 eso. De un ratito. ¿Qué es la presión atmosférica? La Fuerza presión de sobre una área. columna de aire. La presión es fuerza sobre área o el peso sobre una determinada área. Para que haya presión tiene que haber un área, ¿cierto? De trabajo, de acción. Ahora, cuando hablamos de la presión atmosférica, ¿de qué hablamos entonces? De la presión debido al aire. Correcto, es la presión que se genera del aire porque tiene un peso ese aire. Y ese peso va sobre el área que es la Tierra. Entonces, a eso se le llama la presión atmosférica. Si hay menor proporción de masa, entonces la presión va a bajar, ¿cierto? A mayor cantidad de materia de la masa, porque el peso es masa por gravedad. A menor masa, menor presión. Entonces, si esto se va elevando, la presión disminuye. Pero si esto va bajando y la presión va a ser más cantidad de masa sobre la misma área, ¿cierto? ¿Se entiende, verdad? Todo Sí. el aire es una masa que va a actuar sobre la Tierra. Entonces, ese peso sobre la misma sección. Pero aquí si le voy disminuyendo el peso, si tomo esta parte de acá, estoy tomando menos proporción de masa, entonces hay menos peso, pero la sección no varía. Entonces la presión disminuye. Pero si hubiese habido más, lo mismo. ¿De acuerdo? Ya. Ese es un concepto básico nada más. Que ustedes lo aprendieran en física 2 también. Ahora, aquí, los estados termodinámicos pueden estar dados de las siguientes: sustancias puras. ¿Cuáles son? Aquellas que se pueden determinar una fase. En pocas palabras, donde yo puedo medir sus variables en cada punto, que son presión, temperatura, volumen, energía interna, entalpía y entropía, donde yo puedo determinar todas esas propiedades. En los estados de fase son las sustancias puras, donde está la fase,
la presión, la temperatura de saturación, que esas son las condiciones que me dan. Si la presión y la temperatura son de saturación, se considera que una sustancia está en condiciones de saturación. Pero si una de esas no está en las condiciones de saturación, la sustancia ya no sería de saturación. Calor latente, que ustedes lo aprendieron también en física 2, que es el calor que se produce debido a cada sustancia. El equilibrio líquido-vapor, que es el equilibrio de fase, donde ustedes pueden ver el rango de una campana de Gauss, donde está la división de un líquido saturado hasta un vapor saturado que está dentro de la campana, que cumple las condiciones de saturación. La tabla de propiedades, que es la que están utilizando para resolver los ejercicios, donde las tablas de las propiedades son presión, temperatura, volumen específico, entalpía, energía interna y entropía. Y las ecuaciones de estado, depende del tipo de estado que se encuentre la sustancia, va a tener su respectiva ecuación. Puede ser a través de la primera ley, como puede ser también la ecuación general de los gases, si en el caso sea un fluido que sea gas. Aquí, sustancia pura o fase. ¿Qué es una sustancia pura? Toda sustancia homogénea y de invariable composición química es aquella que no puede descomponerse mediante procesos físicos. Aquí bien lo dice, mediante procesos físicos. Es posible que la sustancia pura se descomponga mediante reacciones químicas. Si se descomponen en más de un elemento químico, se dice que la sustancia es pura compuesta. En caso contrario, se dice que es una sustancia pura y simple. ¿Quieres quitarle? Aquí, ¿qué le dice entonces? Para que sea una sustancia pura, tiene que ser una sustancia homogénea de invariable composición química, que no varía su composición química. Mediante proceso físico, aquí solamente pueden ver proceso físico, no existe proceso químico. Ahora, ¿a qué se considera una fase de una sustancia pura? Existen tres fases de una sustancia. ¿Cuáles son esas tres fases? Líquido, sólido y gaseoso. Aquí ven el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y ese proceso de un estado a otro estado se le llama la fase. Entonces, ¿qué fase tenemos? Del estado sólido al estado líquido, la fase sería fusión. Del estado líquido al estado gaseoso sería vaporización. Del estado gaseoso al estado líquido, condensación. Del estado líquido a sólido, solidificación. Del estado sólido al gaseoso, sublimación. Y del estado gaseoso al líquido, sublimación inversa. ¿De acuerdo? Ahí ven los tres tipos de estado de una sustancia y la fase como se van dando de un paso de una sustancia a otra. Aquí pueden ver una sustancia pura que son de fase, como el diamante y el grafito, su composición de la celda. Y aquí pueden ver la determinación de los diagramas de presión, volumen y temperatura. Son las tres variables que siempre actúan para dar origen a un estado mayormente. Por ejemplo, en el primero de acá, aquí pueden ver una fase de agua o líquido comprimido. Puede ser líquido comprimido o líquido subenfriado. Para que se considere como líquido subenfriado o comprimido, ¿qué debe pasar? ¿Cuáles son las condiciones que debe pasar para que se considere? Que a esta presión de una atmósfera, la temperatura de saturación tiene que ser mayor que la temperatura de dato. Recién se considera que es una fase líquida o de líquido comprimido o líquido subenfriado. Ahora, para considerar que sea una sustancia de líquido saturado, ¿qué tiene que pasar? Que a la presión de una atmósfera o de 100 kilopascales, su temperatura de saturación es 100 grados centígrados.
Entonces, tanto como la presión como la temperatura son de saturación, pero se encuentra con un total de líquido al 100%, entonces por un título de calidad tiene que ser 0. Entonces cumple la condición de saturación con la temperatura de saturación, con la presión de saturación, y se encuentra en la fase de líquido saturado. Toda la presencia de acá es solamente líquido. Ahora, el proceso de la fase de mezcla o líquido saturado más vapor saturado. ¿Qué me indica? Que sigue siendo la misma presión de saturación y la misma temperatura de saturación. Pero dentro del cilindro va a haber líquido como vapor. A esto se le considera el estado de mezcla, la suma de vapor saturado más líquido saturado. Hay una mezcla de dos sustancias. La fase de vapor saturado es aquella donde todo su volumen que ocupa el sistema tiene a la misma presión de saturación, a la misma temperatura de saturación, pero todo el sistema que está dentro es vapor. No hay ni una sola gota de líquido. Todo lo que tiene la sustancia va a ser vapor saturado. Título calidad 1. Y el último paso, cuando sube el volumen, ¿qué debe pasar? Que la presión sigue siendo la presión de saturación, pero la temperatura ya no es la temperatura de saturación, sino ya de 300 grados centígrados. Entonces, la temperatura de saturación para un ATM es 100 grados centígrados. Si la temperatura de saturación es menor que la temperatura de dato, a ese estado se le considera como vapor recalentado o vapor sobrecalentado, donde el título calidad es mayor a 1. A eso se le considera vapor recalentado. ¿Hasta esta parte de acá se entiende? Ya. Sí. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Es lo mismo que ya habíamos hecho en ejercicio, lo mismo está acá, en la parte teórica. La terminación de los diagramas de presión, volumen específico y el diagrama de temperatura, volumen específico. Aquí pueden ver un diagrama TV, temperatura, volumen específico. Si es un diagrama de temperatura, volumen específico, las líneas de presión son las que cortan de forma ascendente. Toda esta línea representa un solo valor de presión. Ahora, de los estados anteriores que habíamos analizado, que estos son los gráficos que están anteriormente acá, vamos a poner los estados dentro de esta campana, solamente que la campana no la tengo ahí. Vamos a ver si puedo poner un lapicito o algo. No importa. Dentro de acá hay una campana que está así, siguiendo esa trayectoria. Más adelante le voy a explicar. Ahora, para este punto, como es líquido subenfriado, tiene que estar fuera de la campana, pero a menor presión, o a la misma presión, pero a menor temperatura. Aquí está 20 y aquí está 100. Entonces, esta es la temperatura de 100, aquí está la temperatura de 20, pero a la misma presión. Ahora, en el estado de líquido saturado, cae justo en la línea de líquido saturado. Y ese sería el punto 2, con la presión de 1 megapascal y a la temperatura de 100 grados centígrados. Pasa lo mismo en el estado de mezcla, pero dentro de la campana, ya no en los polos. Aquí va a ser un título de calidad mayor a 0, pero menor a 1. Y lo mismo pasa acá, en el estado de vapor saturado. Sigue siendo la misma presión y a la misma temperatura, pero justo cae en la línea de vapor saturado, donde el título calidad es 1. Si cae en la línea del título o calidad, va a ser 1. Y en el último estado, cuando sea vapor recalentado, va a ser a la misma presión, pero aumenta la temperatura. Si aumenta la temperatura, también tiene que aumentar el volumen. Si se dan cuenta, esto va aumentando
y esto va creciendo también. Para este lado se va yendo. Es lo mismo. Aquí tengo las mismas condiciones, pero en un diagrama TB. Temperatura, volumen específico. Y aquí tengo lo mismo, pero en diferentes. Mientras la línea se acerque más al punto crítico, las temperaturas tienen que ir aumentando. Mientras más se acerca al punto crítico, las temperaturas son mayores. Mientras más se alejen, las temperaturas son menores. Esta es la campana de Gauss. Esta es la que tiene que estar dentro de estos parámetros. Estas son las líneas de presión que cortan, pero esta es la línea de límite de cada sustancia. De este punto para aquí abajo, solamente la línea me indica la condición, la línea de líquido saturado. Y de este punto de acá, solamente la línea me da el valor de la línea de vapor saturado, donde el título calidad va a ser igual a 1. Es lo que le había dicho. Y si cae dentro del domo, que es esto de acá, o la campana, se le considera como el estado de mezcla. Si cae fuera de este lado, fuera de la campana, en este lado, se considera que la sustancia es líquido subenfriado o líquido comprimido. Y si cae fuera, pero de este otro lado, se considera como vapor recalentado o vapor sobrecalentado, que es lo mismo. Recalentado, sobrecalentado o sobresaturado es lo mismo. Y eso siempre va a estar de este lado. Que el título calidad va a ser mayor a 1. Y aquí podemos ver la gráfica completa. Esta es la línea de la campana de Gauss. Estas son las líneas de presión que van a cortar para cada uno. Mientras la presión vaya aumentando, se tiene que acercar más al punto crítico, hacia la punta. Si la línea está lejos de este punto, la presión va a ser menor. O sea que la presión 6 es menor que la presión 3. Y la presión 3 es menor que la presión 2. Y la presión 2 es menor que la presión 1. Ahora, vamos a hacer la misma condición de la gráfica tanto en el diagrama temperatura-volumen como en el diagrama presión-volumen específico. Son la misma gráfica con los mismos puntos. En este caso vamos a hacer un diagrama con un proceso a temperatura constante. El punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5, el punto 6. Todos trabajan con la misma temperatura. Ahora, el punto 1, ¿en qué condición de estado se encontraría? El 1. Este de acá. ¿Cuál sería su condición de estado? Líquido comprimido. Líquido comprimido o líquido enfriado, ¿cierto? En este caso es comprimido, ¿por qué? Porque trabaja a la misma temperatura, lo que cambia es la presión, ¿cierto? Entonces el estado 1 es de líquido comprimido, pero a una presión mayor que la presión subsiguiente, que la presión 2. Ahora, el estado 2, ¿en qué condición se encuentra? Este punto de acá. ¿Enfriado? Sigue siendo lo mismo, líquido comprimido, líquido enfriado, pero en este caso es líquido comprimido. No cambia la temperatura. Ahora el punto 3 cae acá. ¿Qué condición de estado sería? Si cae justo en la línea. Líquido saturado. Líquido saturado. ¿Qué me dice entonces? Que su título calidad va a ser 0. Y justo cae en la línea. 100% líquido. Nada de vapor. El título calidad me dice solamente la cantidad de vapor que hay en el sistema. Si es 0, significa que no hay nada de vapor. Todo es líquido. Pero con las condiciones de saturación, con la presión de saturación y con la temperatura de saturación. El punto 4,
¿Qué pasa con el punto 4? ¿Qué condición de estado sería? Mezcla. Mezcla. ¿Qué quiere decir eso? Que es la mezcla bifásica de líquido más vapor, pero con las condiciones de saturación, tanto la presión como la temperatura siguen siendo la de saturación, pero el título calidad es distinto de 0, es mayor a 0, pero menor a 1. El punto 5, que está acá, ¿qué estado estaría? Vapor saturado. Vapor saturado. Me dice que es a las mismas condiciones de saturación, con la presión y la temperatura de saturación, pero el título calidad es 1, significa que el 100% va a ser vapor, no hay presencia de líquido, no hay masa de líquidos. El punto 6, ¿qué me dice? ¿Qué condición de estado sería? Aquí está el punto 6. ¿Qué sería ahí? Cae fuera de la campana. Vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado, correcto, muy bien. Ahora, si se dan cuenta de esto de acá, el ingeniero pregunta también esto en el examen, el ingeniero. Entonces ustedes, por ejemplo, un ejemplo, puede decirle al ingeniero, cambien del diagrama TB, transforme un diagrama PB, indicando su condición de estado que va a sufrir desde el estado 1 al estado 6. Entonces tienen que hacer del estado 1 al estado 2, ¿qué pasa? Del estado 2 al estado 3, ¿qué está pasando? Del estado 3 al estado 4, ¿qué está pasando? Y del estado 4 al 5, también qué está pasando, y del 5 al 6. Y luego lo tienen que transformar en este diagrama, o en el diagrama presión-temperatura. Ahora, como ya le determinamos las condiciones de todo esto, necesito determinar en un diagrama presión-volumen. Ahora, ¿qué va a pasar en este caso? En un diagrama presión-volumen específico, sigue siendo la misma campana. Lo que cambia es la línea cómo va a cortar. En la anterior, la línea de presión cortaba ascendentemente, ¿cierto? Estas iban creciendo. Ahora en la línea de temperatura, ¿cómo cortan? De forma descendente. Lo inverso que estaba acá. Aquí era temperatura, volumen específico. Ahora vamos a hacer un diagrama presión, volumen específico. Las líneas de acá, la línea de presión era la que cortaban. Ahora las que cortan acá son las líneas de temperatura. Pero están al contrario. Las líneas de presión van de forma creciente y las líneas de temperatura cortan de forma decreciente. Ahora, el ejercicio sí me dice que es a temperatura constante. Entonces, toda esta línea celeste es un solo valor de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura 1, que la temperatura 2, que la temperatura 3, 4, 5 y 6 son iguales, son constantes. ¿Qué es lo que cambia? Los valores de presión. Entonces, ¿qué pasa a la presión 1 con comparación a la presión 2? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es mayor, la presión 1 o la presión 2? 1. La presión 1. ¿Por qué? Mientras más cerca esté del punto crítico, las presiones tienen que ser mayores. Mientras más se alejen, tienen que ser menores. Recordemos que esto de acá va cortando así, ¿cierto? Igual acá. Mientras más se acerca del punto crítico, las presiones como las temperaturas tienen que ser mayores. Mientras más se aleje, tienen que ser menores. En este caso, esta temperatura 1 sigue siendo la misma temperatura, pero la presión es más cercano al punto crítico. Entonces, esta presión 1 tiene que ser mayor que la presión 2. Ahora, ¿qué pasa con las temperaturas? 1 con la 2. Se mantiene constante. Se mantiene constante. La temperatura 1 es igual a la temperatura 2. Ahora, ¿qué pasa con el volumen? ¿El volumen 1 es mayor o menor al volumen 2? Menor. Menor, porque está más cerca del
de la línea de recorrido del volumen. Entonces el volumen 1 es menor que volumen 2. ¿En qué condición están el 1 y en qué condición está el 2? Está fuera de la campana los dos. Los dos están en las mismas condiciones, pero ¿qué condiciones? Líquido comprimido, ¿cierto? Ahora, del estado 2 al estado 3, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Qué pasa con la presión? La presión 2 con la presión 3, ¿cuál es mayor? Presión 2. La presión 2. La temperatura sigue siendo la misma. ¿Qué pasa con el volumen? Aumenta. El volumen 3 es mayor que el volumen 2. Ahora, ¿de qué estado está partiendo y a qué estado está llegando? Del líquido comprimido a líquido saturado. Correcto, muy bien. Así como le estoy preguntando y así ustedes me están respondiendo, así tienen que poner si es que hubiese sido un examen así o una pregunta de examen así. Colocar tanto también los valores de cada proceso. Y ustedes tienen que indicar con la flecha también el sentido. Aquí le falta la flecha. Tienen que enumerarlo, ponerle la flecha y poner su punto de coordenada y enumerar qué está sufriendo de un estado a otro. ¿De acuerdo? Ahora sí. Si se dan cuenta, son los mismos estados que estaban acá, solamente cambia la forma como van a venir puestas en esta gráfica. Pero sigue siendo lo mismo. El estado 4 sigue siendo mezcla y con las condiciones de saturación. El estado 5 sigue siendo vapor saturado con las condiciones de saturación. Y el punto 6 sigue siendo vapor recalentado. Aquí tienen un ejemplo de cómo la transformación de una gráfica temperatura-volumen a una gráfica presión-volumen, con sus puntos de estado de cada uno. Vamos a otro. Aquí está. Aquí están los dos diagramas. Diagrama temperatura-volumen y el diagrama presión-volumen. En el diagrama temperatura-volumen podemos ver lo siguiente. Toda esta línea de acá, solamente la línea, se le llama línea de líquido saturado. Ahora, de este punto crítico hasta la línea del punto triple, hasta este punto de acá, esta línea se le llama línea de vapor saturado, donde el título calidad es 1. Y en la anterior, que era la línea de líquido saturado, el título calidad es 0. Significa que no hay presencia de la masa de vapor. Y si cae dentro de la campana, se le considera la zona de mezcla. Una mezcla bifásica de líquido más vapor. Hay la presencia de líquido como también de vapor. Su título calidad va a ser mayor a 0, pero menor a 1. Están dentro de ese parámetro. Si la línea cae fuera, en este lado de acá, se le considera como zona de líquido subenfriado o zona de líquido comprimido. Y si la línea o el punto cae fuera de este lado, se le considera como zona de vapor recalentado o vapor sobresaturado. Y el punto crítico es el punto máximo de la campana de Gauss, donde representa el estado de vapor saturado y el estado de líquido saturado a la vez. Es el paso de una sustancia a la otra. Y la línea triple, que solamente es un punto que divide recién por este lado, es en el punto donde se encuentran los tres estados a la vez, tanto como el sólido, como el líquido y el vapor, el gas. Lo mismo es para la presión diagrama PV, solamente la diferencia ¿cuál es? Que en el diagrama temperatura-volumen la línea que corta es la línea de presión de forma ascendente. Esta es la línea de presión que corta. Son un montón de líneas de presiones, pero en este caso solamente como ejemplo está tomando una. Lo mismo para la gráfica presión-volumen específico.
La línea que va a cortar va a ser la línea de temperatura, pero esta temperatura va a cortar de forma descendente. Aquí es una recta y aquí es horizontal, una recta horizontal, donde la presión y el volumen van a ser las de saturación, siempre acá. Lo mismo acá. Si se dan cuenta, tanto como el gráfico temperatura, volumen específico, como la presión, volumen específico, los niveles de presión y temperatura tienen que ser los mismos, representados. Aquí lo tienen. Lo que cambia es lo de afuera, las asíntotas de las rectas que van a cortar. La recta como viene. Esas son las gráficas temperatura, volumen, presión, volumen específico. Y este es un diagrama presión-temperatura, diagrama P versus T, un diagrama de fases. Lo mismo acá, toda la parte que hay acá, que divide esta línea de acá, es sólido. Toda la parte que hay acá es la región de líquido, 100% líquido. Y todo lo de acá es vapor, región de vapor. Ahora, el punto crítico de la campana anterior está acá. Entonces, toda esta línea, hasta el punto triple, ustedes ya la han visto. ¿Qué es esto de acá? El punto crítico y la línea triple, que serían los tres estados a la vez. Entonces, esta línea representa entonces las condiciones de saturación. En pocas palabras, representa la campana de Gauss. Solamente esa línea es la campana de Gauss. Ahora, esto lo que me indica es el paso de un estado a otro. Si pasa del estado de vapor al estado de líquido, se le llama condensación. Si pasa del estado de líquido a vapor, se va a llamar evaporización. Si pasa del estado de la región de vapor al estado sólido, ¿qué va a hacer? Del estado de vapor al estado sólido. Y del estado sólido al estado de vapor. Si es del estado sólido al estado de vapor, sublimación. Ahora, si es del estado líquido al estado sólido, va a ser solidificación. Y si va del estado sólido al líquido, fusión. Entonces, ¿qué es esto de acá? Entonces, el paso del estado de vapor al estado sólido. Sublimación inversa. ¿Recuerdan anteriormente? Es lo mismo. Aquí tengo la gráfica para las tres condiciones de los tres estados. Tanto para líquido como vapor, como sólido. Este es el punto crítico de la campana de Gauss y este es el punto triple, donde las sustancias se encuentran en los tres estados. Un ejemplo, en La Paz, a veces cae granizo, ese sería el estado de hielo, está lloviendo, hay líquido y hay corriente de aire, que también el vapor de agua, ese el aire se encuentra flotando en el ambiente. Entonces están los tres estados a la vez de la misma sustancia. Por ejemplo, ¿qué creen que es la nube? ¿Es gas o líquido? ¿Qué creen que es? Gas. No es un gas. Son gotitas de agua. Por eso es que llueve. Son agua que está ahí con todo lo que se vaporiza, se condensa ahí arriba. ¿Se acuerdan que a mayor altura la presión es menor? ¿Cierto? El ejemplo que le di. Entonces, a menor presión, eso va a tender a disminuir también la temperatura. Al disminuir, entonces va a condensar. Entonces, lo que va a tener ahí va a ser gotas de agua condensadas. Cuando hay una corriente de aire que son de diferente ionización, recién se produce lo que es la lluvia. Cuando hay un choque de esas estructuras de las gotitas de agua. Y eso es lo que produce que llueva. Es lo mismo. Siempre cuando le pregunten la nube qué es, si es gas o es agua, son gotitas de agua. Más adelante le va a preguntar, cuando lleguen con el ingeniero
Willy del barrio, son preguntas de concepto y ustedes tienen que responder. Aquí tienen lo que son el diagrama presión-temperatura. Esas son las tres gráficas que van a ver al principio, para la primera parte. Aquí pueden ver lo que es el calor latente de una sustancia a determinadas presiones. Pueden ver aquí tanto para el estado de fusión, calor latente de fusión, como el calor latente de vaporización. Viene del estado sólido al estado de sólido líquido, pasa al estado líquido, del estado líquido a gas se llama vaporización, y del estado solamente gas. Aquí tienen las fases de cada uno. Y el calor latente es la energía suministrada de una partícula durante el cambio de estado. No puede ser media o mediante variación de una temperatura. Ese calor latente es el cambio de estado. Es la cantidad de energía térmica que se transfiere en 1 kilogramo de masa de una sustancia pura para cambiar el estado a una presión determinada y a una temperatura de estado. Aquí pueden ver de algunos ejemplos, del aluminio, del cobre, del hierro, del plomo y del agua. Su calor latente de fusión y su calor latente de vaporización. Aquí hay unos valores. Como referencia. Esto también ustedes lo vieron en Física 2. Lo mismo. Y esta parte de gases lo vemos mañana, bueno, lo vemos la próxima clase, ¿le parece? Todo esto de acá ya lo han visto también conmigo en los ejercicios, pero la próxima clase yo les voy a explicar tanto la ley de Boyle como la de Gay-Lussac y de Mariotte. ¿Se entendió hasta acá todo? ¿O hay alguna duda? Se entendió, Teo. Ya. Todo esto, lo que le estoy ahorita pasando, el video va a estar en el Classroom y también lo voy a pasar el PDF para que ustedes lo vayan leyendo. Todos estos conceptos teóricos, saben que el ingeniero pregunta también, ¿teórico o ejercicio? Entonces ustedes tienen que leer tanto teoría como la parte también práctica. La práctica están los videos que ya hemos hecho anteriormente, los que son nuevos tienen que mirarlo, están en la nube anterior. Igual vamos a hacer unos cuantos ejercicios